Buenas tardes a todos. Hoy aquí en el colegio tenemos la oportunidad y la suerte de poder hacer la presentación de un libro escrito por Fernando Cañizar, que es de máximo interés para todos. E incluso interés de conocerlo, que nos encontramos en situaciones muchas veces complicadas y comprometidas, que debíamos de saber cosas que no sabemos. Y para ello vamos a contar, aparte que nos va a contar Fernando contamos para hacer una mesa redonda con Juan Bautista Suárez, interventor de la Diputación de La Coruña, gran conocedor de estos temas desde hace muchos años, y nuestro compañero Eduardo Toba, que ya sabéis todos que además de ingeniero de caminos es abogado, especialista en casi todo, y en la ley de contratos es de los que a lo mejor la conocen de nuestros compañeros, ¿no? Y ya, sin más, pues os dejo con ellos y adelante. El libro se llama Los contratos para la construcción y explotación de obras y la prestación de servicios. Adelante, Fernando. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Dejáis para pasar o me siento allí igual mejor? A ver si funciona bien esto. ¿Qué te pasa ahora? Mira, si me siento yo ahí, y le voy dando con el dedo, que es lo más práctico. Ahí está. Bueno, le he pasado dos. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes. Pues voy entonces a pasar un poco a describir el libro. Bueno, como todos sabéis, cuando un ente inversor tiene la necesidad de realizar alguna actuación en relación con las actividades que desarrolla a lo largo de cualquiera de las fases de la vida de un proyecto, ¿no? Bien sean las fases iniciales, los estudios de viabilidad, anteproyectos, o la redacción del proyecto constructivo, o bien la ejecución de las obras, la explotación e incluso, pues finalizado el periodo de vida útil, pues hacer una reinversión o optar por el desmantelamiento y reciclaje. Pues bien, en cualquiera de esas fases, como os decía, ese ente inversor normalmente no tiene medios suficientes para abordar y ahí debe encargarlo un especialista en la fase en cuestión, ¿no? Y ese encargo pues tiene una gran trascendencia, no solo por los aspectos fundamentales de costes y de plazos, sino también por la exigencia de una calidad final y una calidad en todo el proceso, y también por implicaciones de todo tipo que existen fundamentalmente de carácter social y medioambiental. Y por ello es importante, es absolutamente necesario el fijar claramente las reglas del juego, ¿no? Y eso se hace pues, mediante la figura jurídica del contrato, ¿no? Que definirá derechos y obligaciones entre las partes, que definirá el contenido de la prestación y la contraprestación correspondiente. Bueno, pues en ese mundo del contrato, en ese mundo tiene mucha relación el técnico, el ingeniero, en nuestro caso, pues el ingeniero de caminos, ¿no? Y da igual en qué actividad esté desarrollando su trabajo, ¿no? Bien sea que esté en el seno del propio ente inversor, ¿no? Como un empleado público, o bien sea en el mundo de la consultoría, o en una constructora, o en una empresa de servicios. En cualquiera de los casos tiene relación con ese contrato y le es muy importante que conozca pues todo ello, ¿no? Este libro va dirigido, por un lado, pues podemos decir para los ingenieros jóvenes, pues por profundizar en estos temas, que en las escuelas pues se pasan muy por encima cuando se toca, o que quieran preparar unas oposiciones, por ejemplo, pues es un tema interesante. Y también, pues por supuesto, para ya ingenieros senior, ¿no? Que quieran actualizar conocimientos o profundizar en el tema este. Hombre, el libro es fundamentalmente un manual de consulta. Quiero ver esto, quiero ver otro, que puedo ir a la ley, por supuesto, claro, pero lo facilita por la forma que está estructurado. Pero también es un libro podríamos decir, de lectura, ¿no? Porque está estructurado como en un orden lógico y secuencial, y procura ser un poco bastante más amable que la lectura de la ley, que es es una de las leyes, a decir de los juristas, de las más engorrosas y complejas que existen. Bueno, pues con esa idea voy a pasar a describir los capítulos del libro. En los primeros igual haré un poco más de hincapié, luego ya voy un poco más deprisa, que no cunda el pánico, que la idea es unos 50 minutos como máximo, ¿no? Y el primer capítulo pues, se refiere a la evolución histórica de la legislación de contratación pública. ¿Y por qué incluyo este primer capítulo en el libro? Pues porque desde los finales de los años 70, que estoy dando clases primero como ayudante, luego ya por la tesis, en clase en la asignatura de proyectos. Y siempre consideré muy importante dentro de esas clases dedicar unas precisamente al tema de la contratación pública. Entonces, claro, yo he ido pasando desde la ley de contratos del Estado por todas las demás y actualizando para mis alumnos correspondientes en estos
46 años que he dado clases en la Escuela de Caminos de Santander. Y entonces me pareció interesante meter este primer capítulo, lógicamente remontándome hacia atrás con los antecedentes remotos que obviamente no he vivido, y ahí están. Entonces, en definitiva, podríamos considerar como 4 grandes períodos en la historia de nuestra contratación pública, de la legislación de la contratación, ¿no? Algo así como la edad antigua, media, moderna y contemporánea, ¿no? Los antecedentes remotos se remontan a mediados del siglo XIX, ¿no? Los 2 primeros documentos a nivel de Real Decreto que yo he detectado, la bibliografía también detecta, pero hoy en día con Internet además que los puedes físicamente descargar y leer y se puede analizar, ¿no? Serían estos de 1845, que ese es un decreto específico de obras, de contrato de obras, y el del año 52, que se lleva la firma de la reina Isabel II y demás. Bueno, pues ese es más general, de contratación. Existen documentos anteriores, porque el mismo decreto del 45 ya dice que viene un poco a poner orden en normativa dispersa que existe, de la que se observa, dice, un escaso grado de cumplimiento, ¿no? O sea que sí lo hay, pero no a nivel de Real Decreto. Yo creo que el año 45 es un año, 1845, importante. Y luego también está la Ley General de Obras Públicas de 1877. Esta ley, aunque esté parcialmente derogada, se encuentra en vigor, porque no ha existido ninguna ley de estas características con posterioridad, ¿no? Tanto es así que el colegio está potenciando e insta un poco al gobierno, en fin, para que promueva una ley más moderna, lógicamente, que se llamaría algo así. La propuesta del colegio es Ley de Ordenación, Calidad y Sostenibilidad de la Obra Pública, creo recordar. Bueno, a nivel ya de segundo orden tenemos los pliegos de condiciones generales. Se han detectado del año 46, 61, 86 y 1903. Cada uno de ellos deroga al anterior, o sea que está la secuencia, ¿no? El de 1903 tiene interés porque ha estado en vigor hasta 1970, o sea, hasta anteayer, ¿no? Digamos, ¿no? Bien, entonces entramos ya en el segundo periodo, que vendría a remontarse como a mediados de los años 50 del siglo pasado, y ahí hay que distinguir entre el ámbito estatal y el ámbito local, ¿no? En el ámbito estatal tenemos la Ley de Contratos del Estado, año 65, que ya define claramente los 3 contratos que han llegado hasta nuestros días, ¿no? El contrato de obras, el contrato de gestión de servicios públicos y el contrato de suministros, ¿no? Y en su desarrollo el reglamento del año 67. De tercer orden de desarrollo sería el pliego de cláusulas para la contratación de obras del Estado del año 70. Este pliego también está en vigor porque no ha habido ninguno posterior, claro, en cuanto no contradiga la legislación actual, lógicamente, ¿no? Y en el ámbito local tendríamos el reglamento de contratación y el reglamento de servicios de las corporaciones locales, ambos en desarrollo de la ley de régimen local antigua del año 50. Bueno, una cosa a destacar importante en el ámbito estatal es que tanto la ley como el reglamento tienen una modificación importante en el año 86. Y eso es como consecuencia de la incorporación de España a la entonces denominada Comunidad Económica Europea. Claro, había que transponer las directivas en aquel entonces europeas, que eran del año 71, Directiva de Contratos de Obras, y de 77, de Contratos de Suministros. Y entonces, al introducir estas directivas, al elaborar los artículos que las transponen, pues dice claramente, se dice en esta modificación, que estos artículos tendrán el carácter de ley básica, o sea, de común aplicación a todas las administraciones públicas. ¿Y por qué dice eso? Bueno, pues porque ya en aquellas fechas, lógicamente, estaba la Constitución española, y entonces dice claramente, entre otras cosas, ¿no?, que la legislación básica en materia de contratos es de competencia exclusiva del Estado, ¿no? Entonces se entendía, se interpretaba que estas normativas, digamos, disposiciones de carácter europeo, obligaba evidentemente a todas las administraciones públicas de nuestro país. En la misma línea también en el ámbito local aparece el texto refundido del año 86, en que también dice claramente que la legislación aplicable a las corporaciones locales es la legislación del Estado, sin perjuicio de que en aquellos aspectos que fueran no básicos y las comunidades autónomas pudieran legislar al respecto, pues que fueran también aplicables a los entes locales de sus respectivos territorios. La verdad es que había un cierto vacío legal, porque se estaba aplicando una ley de contratos, que eran contratos del Estado, pero que no solo por su denominación, sino que es que decías claramente que era de aplicación a los contratos del Estado y sus organismos autónomos, ¿no? Y se estaba aplicando pues a todas las administraciones, porque claro, más allá de lo traspuesto de Europa, no se sabía qué era lo básico y qué era lo no básico. Bueno, este tema se resuelve y entonces entramos en el tercer periodo con la Ley de Contratos de Administraciones Públicas del año 95. Entonces, con esa ley ya no solo lo resuelve por su título, que dice que es de las administraciones públicas, sino lo más importante es que en una disposición final
establece claramente qué artículos de la ley o apartados de esos artículos tienen carácter no básico y pudieran ser regulados por las comunidades autónomas. Bueno, esta disposición final, de forma análoga, se ha ido reproduciendo, en su caso, claro, con los artículos que correspondan, en las sucesivas legislaciones, de tal forma que ahora está bien claro qué es aquellos artículos de la ley que tienen carácter básico y aquellos que no la tienen, ¿no? Artículos o apartados de artículos. Bueno, en desarrollo de la ley está el reglamento del año 2001. Este reglamento está en vigor, porque no se ha aprobado de las leyes nuevas de contratos, de contratación, no se ha hecho ningún reglamento de carácter general. Sí que ha habido uno de desarrollo parcial, pero no general. Y tanto es el que está en vigor que fue modificado en el año 2015, cuando ya se podía haber redactado otro nuevo reglamento, modificarlo para ajustarse a los cambios, evidentemente, de la ley que contradecía, ¿no? Y entonces está en el año 2015 y está en vigor. Bien, y con esto llegaríamos un poco al cuarto. Hay varias modificaciones, que no lo he dicho, de la ley del 95, desde el principio, luego una modificación importante del año 99, da lugar a un texto refundido del 2000, nuevas modificaciones, pero no vamos a entrar en ese detalle. Y entonces entramos en el cuarto periodo. ¿Qué situación nos encontramos de pasar al tercero al cuarto, ¿no? O sea, ¿por qué hay que pasar al cuarto periodo, ¿no? ¿Por qué era necesaria una nueva ley? Bueno, pues porque hasta ahora, o sea, con la ley de contratos de las administraciones públicas y sus modificaciones y sus refundidos, se había ido incorporando la legislación europea, las directivas europeas. No totalmente, como ahora os comentaré, pero bueno, más o menos se habían incorporado. Pero se habían incorporado un poco, pues no sé, como arrastrando los pies, es decir, intentando tocar lo mínimo posible a la legislación, o sea que la estructura de la ley de administraciones públicas era la misma de contratos del Estado, a modo de parcheado, ¿no? Entonces era difícil de poder comparar, y lo más importante, que no estaba bien claro cuál era el tratamiento, que había que dar a aquellos entes públicos que no eran administraciones públicas, no estaba claro. Claro que la ley era de las administraciones públicas, ¿no? Primero del Estado, las administraciones públicas, pero ¿y los entes públicos que no lo son? Bueno, pues entonces ahí sale ya en el 2007 la ley de contratos del sector público, que es la primera, el antecedente de la actual, ¿no? Bueno, pues con eso, aparte de lo que os digo, pues también transpone la directiva del año 2004. Y digo directiva porque ahí ya se habían refundido en Europa las tres directivas famosas de contratos de obras, servicios y suministros en una sola, que es esta del 2004. Bueno, esta ley tiene modificaciones diversas, una muy importante en el 2010. ¿Por qué? Pues porque había que transponer la Directiva de Recursos de 2007. No solo la de 2007, sino que las anteriores de recursos tampoco se habían transpuesto íntegramente, porque el legislador entendía que con nuestra jurisdicción del contencioso administrativo se resolvía lo que quería Europa. Parece ser que no fue así, porque hubo multas al respecto y hubo que modificar. La modificación del año 2010 es importante, tanto es así que da lugar a un texto refundido en el 2011. Ese texto todavía tuvo algunas modificaciones posteriores, la mayoría de ellas como consecuencia de la crisis financiera de la década pasada. Una importante es la que se incorpora a través de la ley de régimen jurídico de 2015, que es sobre el valor, lo que se llama responsabilidad patrimonial, ¿no?, de la Administración en el caso de la resolución de un contrato de concesión no imputable a la Administración. Esto luego al final os lo comentaré un poco, creo que es importante. Y con todos estos cambios ya dio lugar a la ley actual del año 17, también con la misma denominación de ley de contratos del sector público. Ahí, además de refundir todo esto, que ya estaba totalmente aislado y retocado y refundido y demás, pues lo que hace es transponer las directivas de 2014. Y ahora lo digo en plural porque la de 2014 es la tradicional de obras, servicios y suministro del 2004, actualizada por Europa, más una directiva nueva de 2004, que es la directiva de contratos de concesión. Hay una tercera, que luego saldrá un momento, de los sectores excluidos, que lo veremos una pincelada nada más. Bueno, esta ley del 17 ha tenido algunas modificaciones, pocas, realmente no han sido grandes modificaciones. Por ejemplo, cabe destacar debido a la crisis sanitaria, por ejemplo, pues todo el tema del plan de recuperación, pues también modifica algunos artículos de la ley, algunos sobre todo del tema de umbrales y tramitación más ligera, etcétera, ¿no? Y los derivados del problema de inflación, la guerra de Ucrania y demás, pues de ahí ha habido pues todo el tema de revisión excepcional de precios y algunas cosas más. Bueno, el último documento que se incorpora al libro es la ley del final de 2022, que corresponde a los presupuestos generales del año 23. Ahí hay tres modificaciones interesantes que están recogidas, pero lo posterior a ella no está recogido, porque claro, el libro se cierra
más o menos en enero del año 23, enero-febrero, aparece ya en julio, y entonces no está introducido, son cuestiones mínimas, que ahora en el texto, cuando salga el tema concreto, lo comentaré. Bien, entonces pasamos ya al capítulo segundo, que es sobre las disposiciones generales de la ley de contratos del sector público. Y una muy importante, dan dos, bueno, ya ahora lo iremos viendo, una es cuál es el ámbito subjetivo de la ley, es decir, qué entes están sujetos a la ley. Y entonces, bueno, pues están sujetos todos los entes del sector público, que sería el conjunto de esos tres círculos concéntricos. Fuera de los círculos concéntricos estaría el sector privado. Entonces, ley de contratos del sector público, los tres círculos. Bueno, pues resulta que dentro de este sector público hay un subconjunto que sería el verde más el azul, que serían los poderes adjudicadores. ¿Qué son los poderes adjudicadores? Pues los poderes adjudicadores son aquellos entes a los que les es de aplicación las directivas europeas y por consiguiente los artículos de nuestra ley que la transponen. O sea, los poderes adjudicadores vendrían a ser el sujeto de las directivas europeas. Y dentro de los poderes adjudicadores hay otro núcleo, núcleo duro, digamos, interior, que es el azul, ¿no? Que es las administraciones públicas. ¿De acuerdo? Entonces la ley, bueno, sobre esto, si luego se da un poco de tiempo, podríamos poner algunos ejemplos, hablar un poco las diferencias entre unos y otros. Pero bueno, a lo que voy, la ley es aplicable con carácter general, es decir, globalmente, a las administraciones públicas. Es aplicable, vamos a decir, un número importante de artículos o elevado de artículos a la corona circular verde, es decir, aquellos poderes adjudicadores que no son administraciones públicas. Y es aplicable un número reducido de artículos a la corona amarilla, o sea, a aquellos entes públicos que ni siquiera son poderes adjudicadores. Claro, eso es cierto en el sector estatal, pero claro, tenemos los dos sectores. Entonces, claro, el sector autonómico ya hemos dicho que aquellos aspectos que no sean legislación básica puede legislarlo, entonces no sería aplicable exactamente los artículos de la ley como tal, ¿no? Pero bueno, con esta salvedad se reproduciría de máxima aplicación en administración pública, menor en no administraciones públicas y mucho menor en el tema de no poderes adjudicadores. En el caso... Si me permites, Fernando, sí. que tengo que decir que me parece francamente buena la exposición y como has puesto en la diapositiva, efectivamente, pero es conveniente que pongamos algunos ejemplos de los llamados PANAPs, lo que nosotros llamamos poderes adjudicadores que no son administración pública, ¿no? Veía yo esta mañana en el trabajo precisamente un caso, ¿no? Una asociación privada, sujeta a la ley orgánica del derecho a la asociación, pero financiada mayoritariamente con fondos públicos. Es decir, lo que recibe son aportaciones de ayuntamientos que forman parte de esa entidad, subvenciones de la administración del Estado, subvención de la comunidad autónoma. Es un caso típico de poder adjudicador que no es administración pública, pero sí está sometida a la ley. Es decir, está en esa zona verde, ¿no? Verde, efectivamente. Y después tenemos aquellas entidades que siendo de la administración pública ni siquiera son poder adjudicadores, ¿no? Que son, bueno, pues determinadas empresas industriales del sector público que están en el mercado, que no prestan servicios públicos directamente. Están participadas mayoritariamente. Están participadas mayoritariamente. Eso es. Es difícil. Y algunas es, por ejemplo, puertos del Estado y las autoridades portuarias. Pues lo dice la ley claramente en una disposición adicional, me parece, ¿no? Que son poderes adjudicadores, no administración pública. Podría serlo. Bueno, ahí si queréis, luego si hay más tiempo, podríamos comentar un poquitín, profundizar un poco más en esto, ¿no? Pero no es un tema, y de hecho hay sentencias que ha habido para aclarar si lo es o no lo es, si AENA es no sé qué, si Renfe y tal. O sea, Los partidos políticos son también poderes adjudicadores en el sentido que son financiados con fondos públicos. Muy interesante y muy bien expuesto gráficamente. Es un debate, sí, está bien. Bueno, pues he puesto aquí, claro, esto no en el libro no viene porque es específico de la comunidad autónoma y cuando voy a una, pues me lo miro un poco y lo pongo. ¿No? Entonces aquí la legislación que podría tratar un poco de tema de contratación, aquí en el caso de Galicia, la ley de 2010, que describe y expone cuáles son los entes de la administración general de la comunidad, el sector público. Hay algún artículo que se refiere a contratación, pero no dice mucho, dice básicamente que se aplicará la legislación estatal sin perjuicio de lo que la comunidad autónoma pueda elaborar.
Ya entra un poco más en detalle la ley de 2013, racionalización, porque tiene un título segundo sobre racionalización y reducción de costes de contratación, y ahí habla una serie de aspectos de contratación centralizada, de contratación innovadora, no sé qué palabra da, de papeleo mínimo, ¿no? En fin, una serie de cosas. Luego también analiza las actuaciones de la Junta Consultiva que existe de la comunidad autónoma y también define el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. De eso hablaremos luego cuando salga el tema del recurso especial de contratación. Bien, luego hay un decreto del 2001 que es un texto refundido sobre el registro de contratistas, otro sobre el registro de contratos, el tema de la factura electrónica que ahí define dos aspectos, una es la plataforma de contratos públicos de Galicia y otro sistema de licitación electrónica que a su vez son desarrolladas con una orden con sendas órdenes de la Consejería de Hacienda de la comunidad. Bien, y en el sector local, bueno, el sector local también es claro de que es de aplicación, como decía, la legislación del Estado. Tanto es así que hay dos disposiciones adicionales, la segunda y la tercera, si no me confundo, que definen precisamente las competencias de quién es el órgano de contratación, según el tamaño del tal, según la cuantía de detalles que, bueno, están en el libro, están en la ley, que no me la sé ahora como... El 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, digamos que es la cifra a tener en cuenta. Hasta el 10% el órgano competente es la Diputación o el alcalde, ¿no? Y a partir del 10% de los recursos ordinarios, es de los capítulos del 1 al 5 del presupuesto, pues ya es el pleno de la corporación, el órgano de adjudicación de los contratos. Muy bien. Bueno, pues entonces, y sin perjuicio de esto, lógicamente, la normativa, la legislación que pueda establecer la comunidad autónoma, pues es de aplicación también, y ellos se pueden amparar, por ejemplo, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, pues obviamente el sector local de la comunidad autónoma puede acudir, puede utilizarlo como es lógico, ¿no? Y hay muchos recursos, te lo aseguro, ¿eh? Hay muchos recursos. El último, del que hemos conocido la resolución precisamente ayer, creo, pues es referido precisamente a una baja, a una empresa que es excluida porque no justifica adecuadamente la baja que presenta y presenta un recurso porque entiende que sí la ha justificado debidamente. No, lo ha perdido, lo ha perdido. O sea, en este caso nos han dado la razón. Muy bien. Bueno, pues el sector local, como sabéis, en este caso aquí de la comunidad autónoma, pues están las diputaciones provinciales, los ayuntamientos y otras entidades, pues lógicamente consorcios o mancomunidades o lo que pueda existir. Bueno, hemos visto el ámbito subjetivo, ahora vemos el ámbito objetivo, es decir, qué contratos están contemplados en la ley y por consiguiente sujetos a la ley, ¿no? Y entonces están los 5 contratos, igual que en Europa, contrato de obras, los contratos de concesión de obras y de servicios, el contrato de servicios y el de suministro. Pues aquí hay que destacar que en el contrato de concesión, tanto el de obras como el de servicios, el concesionario asume el riesgo operacional, es decir, el riesgo de explotación, que va más, eso lo deja bien claro la directiva europea, que va más allá del ordinario riesgo y ventura de los demás tipos de contratos, ¿no? Bueno, un tema importante es los contratos sujetos a regulación armonizada. ¿Qué son esos? Bueno, pues son los que aquí figuran. En obras y concesiones por encima de 5 millones y pico, en servicios de suministros, y luego también celebrados por particulares que superen esos umbrales, que estén financiados en más particulares o por entes públicos, no poderes adjudicadores, y que estén subvencionados por un poder adjudicador en más de un 50% y corresponde a unas características que aquí pongo edificación abierta al público, porque habla de edificación recreativa, cultural, asistencial, etcétera. Esa es un poco la idea. Bueno, dos cosas. Una, los umbrales que aparecen ahí con un asterisco son los umbrales que cambian cada 2 años para el 24 y 25. Claro, no son los del libro, que los del libro eran para el 22 y el 23, como es lógico, ¿no? Pero bueno, se van actualizando. Se van actualizando. Y claro, ¿por qué son sujetos? ¿Qué quiere decir la regulación armonizada y que hay unas cuantías? Pues si antes decíamos que los poderes adjudicadores era el sujeto de las directivas comunitarias, pues ahora los contratos sujetos a la regulación armonizada es el objeto de las directivas. Es decir, es de aplicación las directivas y por consiguiente los artículos de nuestra ley que las transponen. ¿Y por qué es a partir de ciertas cuantías? Bueno, pues está claro, porque aunque evidentemente cualquier contrato pues puede aparecer una empresa de Europa y tiene perfecta movilidad, ¿no? Pues es muy poco probable que una pavimentación de un pueblo de aquí pues venga una empresa danesa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son realmente los que a Europa interesa regular y controlar? Bueno, pues a partir de ciertas cuantías que tiene interés, ¿no? Y esas serían un poco las cuantías. Fíjate, Fernando, para que la gente
está siguiendo lo sepa, el mercado de la contratación pública en Europa supone el año 2024 el 42% del Producto Interior Bruto. Con razón, a las autoridades europeas le interesa armonizar este mercado, Claro. disciplinarlo, que haya, digamos, un lenguaje común, que haya unos procedimientos comunes y además le interesa que puedan participar libremente cualquier empresa que tenga especialmente la Unión Europea. Claro, claro. Bueno, pues eso es lo que os quería comentar. Bueno, este cuadro empezó así un poco en clase y tal, poco fue perfeccionando, porque hay aquí metidos un montón de artículos y ahí sí voy a dedicarle un poquitín de tiempo, ¿no? Esto lo podemos ver de dos formas, primero en columnas y luego las dos filas, ¿no? Entonces, en columnas, la columna de la izquierda serían los contratos celebrados o a celebrar por las administraciones públicas. Las dos del medio serían a celebrar por poderes adjudicadores que no fueran administraciones públicas, el de la izquierda en contratos sujetos a regulación armonizada y el de la derecha no. Y por último, la cuarta columna serían los celebrados por entes que no son poderes adjudicadores. Entonces, está claro que en las dos columnas de la derecha no es de aplicación las directivas, ni en principio los artículos de nuestra ley que las transponen, ¿no? Porque en la derecha lo que falla es el sujeto, ¿no? Y en la tercera columna lo que falla es el objeto, es decir, que no están armonizados. O sea, realmente la aplicación sería para las dos columnas de la izquierda. Y otra cosa importante es que solo la columna de la izquierda, solo los contratos de las administraciones públicas tienen carácter público o administrativo, que es lo mismo. Mientras que las otras tres columnas, a pesar de ser celebrados por entes públicos, son contratos de naturaleza privada. Y luego saldrá un poco el comentario de esto, ¿no? Esto en cuanto a columnas, ¿no? Y si esto lo analizamos por filas, pues la fila de arriba se refiere a las actuaciones en relación con la preparación y adjudicación de los contratos, mientras que la de abajo se refiere a las fases de ejecución del contrato, es decir, pues el desarrollo normal, incidencias, extinción del contrato, ¿no? ¿Y por qué hay que diferenciar? Porque a Europa lo que le interesa, lo mismo que antes decíamos, que le interesaban los contratos sujetos a la regulación armonizada, es decir, a partir de ciertas cuantías, ahora podemos decir que lo que le interesa a esos contratos es fundamentalmente las fases de preparación y adjudicación, porque ahí es donde se marcan las reglas del juego, es decir, los temas de publicidad, de procedimiento de adjudicación, de requisitos de los licitadores, de temas de plazos, de todo esto. Entonces, eso es lo que más le interesa a Europa. Sin embargo, últimamente le está interesando también algo la fila de abajo, ¿no? La de ejecución. Una de las cosas es las modificaciones contractuales, eso por razones obvias, ¿no? Porque si un contrato lo hago pequeño y no está sujeto y luego lo pudiese cambiar como quisiera, pues entonces era una trampa, ¿no? O sea que evidentemente lo tiene que regular, ¿no? Pero también porque cada vez más le interesa a Europa tener unos estándares mínimos de afecciones, de incidencias de los contratos en aspectos de carácter social y medioambiental. Y por eso la regula. Bueno, pues volviendo entonces al principio, en la fase de arriba, en la línea de arriba, las fases de preparación y adjudicación, ¿qué sería de aplicación la ley? Pues podríamos decir que en esas fases sería de aplicación íntegra, tanto para administraciones públicas como para los no administraciones en contratos armonizados. Es decir, las dos primeras casillas podríamos decir que son aplicables por igual. En la tercera casilla de arriba, ahí ya no, ahí ya está fuera de las directivas y nuestra ley dice solamente que podrán aplicar cualquiera de los procedimientos establecidos, claro, menos al negociado sin publicidad o los contratos menores, que son casos concretos, ¿no? Y en la de la derecha del todo, pues dice que estos entes elaborarán unas directrices que serán aprobadas por el ente del cual está colgando ese no poder adjudicador, que llegarán a ser públicas y que respetarán en esas directrices los principios de publicidad, concurrencia, adjudicación a la mejor oferta, etcétera, etcétera. Bien, y en la fila de abajo, pues en la fila de abajo realmente las leyes de aplicación íntegra solo para la primera casilla, es decir, las administraciones públicas, mientras que en la segunda casilla será de aplicación aquellos aspectos que os decía que Europa sí tenía interés en regular, las modificaciones y aspectos sociales y medioambientales. Y la tercera casilla, pues esa está fuera. Teóricamente no sería de aplicación, pero nuestra ley dice que sí, que lo mismo que se le aplique a los poderes adjudicadores en contratos armonizados se aplique también
en los no armonizados. Has incluido este cuadro en el libro, Sí. el que es francamente didáctico, ¿eh? Muy bien, muy No sé en qué pasa. explícita, muy bien. Sí. Y ya por último, en la casilla esta última, ahí ya no valen para nada la ley, es decir, ya no es de aplicación en ejecución y tal, salvo, digo ahí, el artículo 314, que es uno sobre falta de calidad en los proyectos de construcción, que luego os comentaré. Bueno, para terminar esto, no puedo olvidar de hablar del recurso administrativo en materia de contratación y de todo el tema de la jurisdicción competente en cada una de las situaciones, ¿no? Bueno, este es un recurso que establece la directiva de recursos y que se aplica, y entonces, digamos que las fases de preparación y adjudicación de los contratos y las modificaciones contractuales, el interesado puede presentar este recurso especial para los contratos que superen estas cuantías. Obras y concesiones por encima de 3 millones, servicios, suministros, tal, y los subvencionados sujetos a la regulación armonizada, tal como habíamos hablado. Veis que estos umbrales son inferiores a los armonizados, con lo cual entrarían los armonizados y también los más sustanciosos de los no armonizados. Entonces, este recurso se interpone ante un administrativo, es decir, que los miembros de esos tribunales son expertos en derecho, hay un tribunal central de recursos contractuales, con lo cual las comunidades autónomas pueden conveniar, pero las comunidades pueden también, como es el caso de Galicia, establecer sus propios tribunales, ¿no? El de aquí dice que tendrá 3 miembros, creo recordar, un presidente, un secretario municipal, duración 6 años, etcétera. Eso es lo que efectivamente, no son jueces, no son magistrados. Pero tienen una tendencia funcional, y tienen una con los tribunales administrativos Eso. económicos. Eso es. Bueno, pues entonces estos recursos, si son desestimados, cabe directamente impugnación ante lo contencioso administrativo. ¿Y qué pasa entonces con aquellos contratos que no pueden ir a este recurso especial, bien sea porque falle el sujeto, que no sean poderes adjudicadores, o porque falle el objeto, que sean inferiores a estas cuantías? Pues ahí cabe, estamos en preparación y adjudicación, el recurso de alzada ordinario a las administraciones públicas, y en los demás casos el que suele llamarse alzada impropio, es decir, no ante el superior, sino ante el jefe, digamos de alguna manera, ¿no?, del ente del cual está colgando ese ente. O sea que entonces estos recursos, que son de alzada también, al final son recurribles ante el contencioso. Con lo cual, todos los actos de preparación y adjudicación son recurribles ante el contencioso administrativo en última instancia. Y en la fase de ejecución, pues ahí ya el tema cambia. En la fase de ejecución, solo las administraciones públicas, evidentemente, se puede recurrir en alzada los actos de ejecución y ante el contencioso. No olvidemos que en los contratos administrativos no hay igualdad entre las partes, ¿no? Hay una superioridad de la administración, son las prerrogativas famosas de la administración, ¿no? Pero en los demás casos, ahí sí que hay igualdad entre las partes, son contratos privados y por consiguiente, cualquier conflicto que haya ahí, pues irían a los tribunales de lo civil. Normalmente, pues con un arbitraje previo y demás para no tener que llegar a los tribunales. Pero decía el profesor, el viejo profesor Entrena Cuesta, Sí. ¿no?, que el derecho administrativo está construido bajo el binomio prerrogativa-garantía. Prerrogativa para la administración, pero también garantía para los administrados, ¿no?, en el sentido de que pueden utilizar estas vías de recurso para contradecir las decisiones que adopta la administración. Es importante comentar que la creación de los tribunales de recursos contractuales ha bajado la litigiosidad en el ámbito contencioso administrativo en esta materia, ¿no? Y claro, cuando las empresas tienen la posibilidad de acudir a un órgano tan especializado, ¿no?, que razona y motiva de una forma clara el por qué ha de estimarse ese recurso, el por qué ha de desestimarse, sobre todo en el caso de desestimación, pues porque la administración es rarísimo que recurra a una estimación, ¿no? Sin embargo, las empresas sí pueden recurrir a la desestimación y seguir la vía de la jurisdicción contencioso administrativa. Pero ya digo, cuando son resoluciones también fundamentadas en derecho, pues la verdad es que se cierran las perspectivas de éxito en la vía contencioso administrativa, ¿no? Si 3 personas expertas en derecho han establecido que esto no puede ser estimado, difícilmente luego puede ser eso revisable por un juez. Legalmente es posible, procesalmente es posible, pero en la práctica ya sabemos que es muy difícil. Entonces, raramente se recurre en las resoluciones de los tribunales de recursos contractuales, raramente. Por otra parte, las empresas son muy cautas a la hora de ir a la vía contenciosa contra una administración. Tienen miedo a repetirlas. Bueno, Lo he vivido. Yo llevo un recurso ante la jurisdicción, ante este Tribunal de Recursos Contractuales.
Y bueno, en un caso flagrante, nada. Y entonces la empresa optó al final por no recurrir más allá para evitar quedar señalada, que eso también lo he vivido, es cierto, pasa. O sea, en general, esa jurisdicción contenciosa que es jurisdicción retenida en manos del rey inicialmente, de alguna manera la sigue manteniendo en favor de la administración. Lo estamos viendo con la universidad, con cantidad de procedimientos y pleitos en los que yo he participado. Cuidado. De vez en cuando nos dan la razón, pero no siempre. No, se han estimado bastantes recursos contractuales porque en la administración, yo que formo parte de la mesa de contratación de la Diputación, y nos hemos equivocado, francamente lo digo, nos hemos equivocado en algunas ocasiones al excluir indebidamente a alguna empresa, ¿no? Y el tribunal nos ha sacado la razón y lo hemos admitido. Ello no significa que esa empresa después tenga algún tipo de problemas para seguir concurriendo ante la administración, ¿no? Francamente, no desconozco la práctica en otras administraciones públicas, pero desde luego en Diputación de Algonia y en los ayuntamientos que conozco, no. Es decir, bueno, están en su derecho a recurrir. Si obtienen una resolución que está fundada en derecho, como digo, que son 3 expertos los que dicen eso, saca la razón que dice que los funcionarios nos hemos equivocado al hacer la propuesta de adjudicación a favor de esa empresa, pues tenemos que admitirlo con cierta dosis de humildad, pero sin ánimo de revancha o de represalia, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que el problema es que en las mesas de contratación son funcionarios que se creen en poder de todo, en la mayoría de los casos, y les molesta mucho ser sometidos a un tipo de acción. Lo digo por experiencia. En cambio, el Tribunal Económico de Más recursos contractuales. todo lo relativo a la fiscalidad, en general suelen ser bastante objetivos. Yo tengo la experiencia. De hecho, el primer pleito que gané cuando me reincorporé al mundo del derecho fue un tema con un dictamen a mi favor del Tribunal Económico Administrativo Regional. O sea, los encuentro, o sea, como muy precisos y muy bien. Y era contra la administración muy potente. Era contra la clica. ¿Vale? Muy bien. ¿Sigo, no? Entonces, Claro, claro. bien. Bueno, esto ya está entonces, a ver. Bueno, el capítulo segundo termina con una cuestión que no vamos a pasar muy rápido, el tema de los contratos de negocios excluidos. Hay el Real Decreto Ley que regula lo que se llaman los sectores excluidos, porque viene de una directiva aparte, los sectores del agua, la energía, el transporte y tan ingenieriles como estos. Lo que pasa que cuando el ente es una administración pública es de aplicación directa a la ley. No voy a entrar en el detalle de esto. Y luego en los no contratos, dentro de lo que viene aquí de conciertos, tal, ejecución directa, tal, sí que hay que destacar el tema, porque además está bastante de actualidad, ¿no? De los encargos a medios propios personificados, ¿no? Entonces, claro, decía al principio que normalmente no tiene medios y necesita hacer un encargo y es un contrato y tal y cual, pero a lo mejor sí los tienen. Y de hecho, en los contratos de servicios, dice la ley expresamente que hay que justificar que no tiene insuficiencia de para poderlo llevar a sacarlo a licitación, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay bastante discusión sobre si claro, las empresas, sobre todo el sector de la consultoría, es donde están un poco picadas también, ¿no? Por si se está haciendo un poco abuso de eso, ¿no? Y tal y Yo cual. creo que merece una amplia reflexión de cara al futuro, ¿no? La disposición adicional 25 de la ley establece un régimen jurídico especial para Trax, ¿no? Trax. Claro, la empresa del Ministerio de Economía, de Agricultura, perdón, en la que participan también las diputaciones provinciales. La Diputación Provincial de A Coruña participa, ¿no? Y entonces, el hecho de tener una acción de Traxa nos permite hacer encargos directos a Traxa, ¿no? Nosotros desde la intervención siempre hemos dicho que hay que valorar si ese encargo es más eficiente que el licitar ese contrato, ¿no? Y tiene que garantizarse eso en el expediente y tienen que justificarse en todo caso razones de idoneidad y razones de urgencia, ¿no? Que a veces eso siempre no pasa. Y efectivamente supone la utilización de estos medios propios, ¿no? Pues supone una merma al mercado de la contratación pública, ¿no? Y yo creo que en el futuro va a ser revisado por la Unión Europea. De hecho, ya se está revisando, nos han pedido a nuestro colegio también información sobre la transposición de la directiva. Lo único que puedo decir es que la opinión de la mayoría de nuestros compañeros, SEOPAN, Tecniberia y demás que están litigando contra ellos, es que, por ejemplo, INECO está llevando casi más del 30% del mercado de la licitación de la consultoría, lo cual es un poquito abusivo. Tienen demandas
en relación con el derecho a la competencia. Y claro, ¿qué es lo que sucede? Que España, de una parte, no ha traspuesto todas las directivas, ha traspuesto dos. Y las directivas de contratación, esencialmente, lo que buscan es favorecer el crecimiento de la pequeña y mediana empresa. Claro. Con lo cual, no puedes vulnerar ni el libre mercado ni el derecho a la competencia. Y en este momento, España está produciendo esto. Eso es tremendo. Yo he aconsejado a las está en empresas que actualidad vayan este directamente, las asociaciones empresariales, que vayan directamente a la Comisión Europea, que no esperen a que la Administración diga algo, pues no lo va a decir. En cualquier caso, sí quería decir que los recursos especiales de contratación que hablábamos antes, también esta cuestión puede ser recurrida. Si el particular, la empresa, el que sea, interpreta o entiende que no se cumplen los requisitos que dice la ley para poder encargar directamente a un medio personificado. Bueno, el capítulo ya termina con una serie del tema de la corrección administrativa, pues por un poco de como cajón desastre se mete ahí por intentar meterlo todo, los temas de órganos de contratación, los órganos consultivos, los registros y la plataforma de contratación del sector público. Bueno, los capítulos 3, 4 y 5, y ahora voy ya más deprisa, se refieren a disposiciones comunes para todos los contratos. El 3 se refiere a la preparación del contrato, el 4 a la adjudicación y el 5 a la ejecución del contrato. Entonces, el tercero empieza con la definición de las partes en el contrato, ¿no? Competencia del ente público contratante, el órgano de contratación, capacidad del contratista, pues sí, persona física y jurídica con capacidad de obrar, en su caso habilitación profesional, que tenga los requisitos de solvencia, etcétera, o la clasificación, que no esté incursa en prohibiciones, etcétera, y que ya para acudir a un contrato concreto, pues haya constituido la garantía correspondiente. Luego se habla sobre el objeto y el precio del contrato, y ya se entra en la preparación del contrato propiamente dicha, con la elaboración de los pliegos de prescripciones y pliegos de cláusulas del contrato y la tramitación del expediente, pues ordinaria, urgente y excepcional, etcétera, y termina el capítulo con un análisis de los contratos menores. Tienes aquí un epígrafe que yo creo que merece también un comentario, que son las consultas preliminares del mercado. Eso, sí. Que yo creo que se utiliza poco, está regulado en el artículo 114 de la ley, y es esa posibilidad, esa facultad que tienen las administraciones públicas para que las empresas especializadas en un determinado ámbito les ayuden a definir el objeto de la prestación, ¿no? Porque a veces para nosotros en la administración definir con precisión las prescripciones técnicas de determinada prestación de suministro, de servicios sobre todo, más fácil es en los contratos de obras porque ya tenemos un proyecto redactado por un técnico y experto, ¿no? Pero ese tipo de contrataciones a veces nos resulta ciertamente complicado. Entonces, que ello sirva para hacer una fase previa en la que se valoran las aportaciones que puedan realizar las empresas especializadas, ¿no? Sin que ello suponga ventajas para estas empresas, ¿no? Obviamente no puede suponer ninguna ventaja, pero facilita la adecuada definición de la prestación, ¿no? Y en servicios de consultoría necesitamos de esto. Y yo en Diputación abogo muchas veces por hacer consultas preliminares al mercado. Me hacen poco caso, porque pocas veces hemos hecho uso de esta posibilidad que tenemos. Raramente la veo que la utilizan los ayuntamientos y la administración del Estado, y yo creo que habría que fomentarla. No sé lo que opináis, pero yo creo que habría que fomentarla. Y además favorece la transparencia también, porque está Sí. poniendo en tela de juicio la información actualizada. Claro, la administración dice, yo quiero este servicio, Claro. quiero este suministro, pero decidme cómo me lo podéis prestar. Además hablamos de contratación innovadora, ¿no? Claro. Tal, bueno, pues sí. Efectivamente. Muy bien. Lo veo muy positivo. Bueno, como os decía entonces, el cuarto capítulo se refiere a aspectos comunes, digamos, para todos los contratos en relación con la adjudicación. Entonces, tras un análisis de los aspectos generales, pues temas de publicidad, temas de mesa de contratación, etcétera, pues ya se entra a analizar los procedimientos de adjudicación, ¿no? El abierto, con sus variantes de simplificado y supersimplificado, restringido, los de con negociación, tanto el de licitación con negociación como negociado sin publicidad, y luego ya los modernos, digamos, por decirlo de alguna manera, de diálogo competitivo y asociación para la innovación. Y ya por último, ya es tradicional también los concursos de proyectos, ¿no? Bueno, todo lo que es el proceso de adjudicación se analiza dentro del procedimiento abierto. Nos parece que es más didáctico, ¿no? O sea que todo el tema de establecimiento de criterios de adjudicación o de valoración
después la presentación de proposiciones, el análisis de proposiciones y propuesta de adjudicación, y la adjudicación propiamente dicha, pues se ve dentro del procedimiento abierto, que por otra parte suele ser el más frecuente, ¿no? Es el mundo de la ingeniería y eso. Es que la correcta definición de los criterios de adjudicación es el núcleo de la transparencia en la contratación pública. Es el núcleo. Tenemos que trabajar para que esos criterios estén perfectamente definidos, perfectamente estructurados y ponderados. Porque lo que dice la ley es que se busca por oferta, calidad, precio, ¿no? Entonces, no podemos quedarnos solo en el precio como tradicionalmente, claro, en aquella ley a la que tú hacías referencia al principio, aquella ley de obras públicas del año 1876, pues se acudía a la subasta, ¿no? Y claro, no solo es el precio el único factor, tiene que haber otros componentes, incluso yo digo que tienen que tener mayor peso, ¿no? Pero para su adecuada valoración, la ley requiere además un comité de expertos, cuando los juicios de valor suponen más del 50%, pues es importante que participen personas expertas que sepan valorar adecuadamente las referencias técnicas que presentan las empresas en el sobre B, ¿no? Porque eso es fundamental para que además ahí se aplica la conocida doctrina de la discrecionalidad técnica, ¿no? Pero hay que observar, y yo animo a las empresas a que observen de una forma pormenorizada cómo se definen estos criterios en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y después cómo se valoran por los comités técnicos que asesoran a la mesa de contratación. Exactamente. Es muy importante los pliegos de condiciones de los propios proyectos, los pliegos de cláusulas administrativas particulares y normalmente el equipo técnico que va a examinar las ofertas con esos criterios y hace los informes que a su vez los eleva al órgano de contratación para que los estime o los desestime. O sea que hay debate bastante grande. Yo participo en muchos y os puedo decir que para analizar, por ejemplo, 20, 30 ofertas son 2 días ininterrumpidos en habitación cerrada y estamos hablando pues 10, 12 horas de trabajo seguidas, más 10 o 12 horas de trabajo seguidas, más la presentación. Es complicado. Y hemos utilizado todo tipo de herramientas para poder generar informes, generar la puntuación de manera que si hay un ajuste te salga perfectamente incluso el texto de lo que quieres poner en este programa, incluso para que salga el informe exacto. Y con eso hay dificultades. Muy bien, bueno, pues ahí también se habla dentro de todo el procedimiento, pues todo el tema de las bajas anormalmente bajas, todo el tema de las prácticas colusorias, que ahora está regulado también ya cómo identificarlo y cómo hacerlo, en fin, todo esto se analiza dentro del procedimiento abierto. Y luego ya los demás procedimientos, pues lo que se hacen es ver cuáles son los aspectos básicos en comparación con el abierto, ¿no? Digamos, y en qué casos es oportuno o se puede utilizar uno u otro. Se utiliza muy poco el procedimiento restringido. Yo en la administración local nunca lo he visto, ¿no? Y sí que se utiliza el procedimiento negociado con y sin publicidad cuando existen causas y condiciones para permitirlo, ¿no? Es cierto que para algunos contratos sí que está justificado que existan unas razones de exclusividad, ¿no? En determinada empresa para hacer un procedimiento negociado con esa empresa. Habéis hablado de las prácticas colusorias, hay gente que a lo mejor no entiende muy bien lo que es el concepto, es la puesta de acuerdo de empresas con otras empresas para alterar el precio de las cosas. Es vulnerar las reglas del mercado, vulnerar el derecho de la competencia y no deja de ser un fraude. Nosotros hemos denunciado desde la Diputación Provincial un caso al Tribunal de Defensa de la Competencia, porque hemos visto en determinadas empresas que pudiera haber esas prácticas, es decir, la concertación de varios operadores económicos de un determinado sector para confabularse y repartirse el mercado de la contratación. Sí. Muy bien. Bueno, pues una vez que ya ha adjudicado ese contrato, pues procede la formalización del mismo y demás. Bueno, pues ahí se cuenta. Y ya el capítulo termina también un poco también como cajón desastre, pero bueno, tiene que ver con la adjudicación, pues todos los temas de racionalización técnica, ¿no? Los acuerdos marcos, sistemas dinámicos de adquisición y las centrales de compra. Bueno, el capítulo 5 no voy a entrar porque ya para agilizar un poco, porque además del tema de ejecución del contrato lo vamos a ver ahora un poco en el capítulo 6 ya referido al contrato de obras. Bueno, el capítulo 6 tiene como 3 partes. Una sería el contrato administrativo de obras, otra hago una referencia a los contratos privados de obras y por último, a modo de reseña, pues analizo 2 de los modelos que existen de contratos internacionales de la Federación de Ingenieros Consultores, ¿no? Bueno, en este capítulo, que ya es específico del contrato de obras, pues todo lo que está hablado sobre preparación, adjudicación y ejecución general,
ya está visto. Aunque lógicamente aquí lo refresco un poco, porque si el lector empieza por el capítulo 6 y no se ha leído el 3, 4 y 5, pues al menos le hago una llamada que tiene que ir para atrás, ¿no? Y bueno, algo lo refresco. Pero lo importante es decir aquí las cosas específicas del contrato de obra, que por ejemplo en preparación es un tema fundamental, que es el tema del proyecto, ¿no? O sea, que es la elaboración, tramitación, supervisión, aprobación y replanteo del proyecto, ¿no? Y luego ya el expediente de contratación, que bueno, que es análogo al del caso general visto en el capítulo 3, ¿no? Y en cuanto a la ejecución del contrato, pues también hay singularidades, ¿no? Con el tema del inicio y desarrollo normal, el tema de la comprobación de replanteo, programa de trabajos. El pago del precio también es general, está en el capítulo anterior, en el 5, pero aquí pues está el tema de las certificaciones, la revisión de precios. También se habla aquí de la revisión excepcional de precios, que es que bueno, que ya está, es una cosa que está a extinguir, pero todavía puede que haya algún contrato vivo con este sistema, ¿no? que se puso, ¿no? Luego, subcontratación, también está visto en el capítulo anterior, pero aquí quiero hacer, siempre hago aquí una referencia más al tema de contrato de obras, al tema de ley y reglamento de subcontratación, por los temas estos de seguridad. Como sabéis, se establece pues una limitación a la cadena de subcontratación, unas formaciones específicas, una documentación clara de quién son los subcontratos, en fin. O sea, y entonces aprovecho para tratarlo aquí. Muy importante, Fernando, la supervisión de los proyectos y muy importante el papel que hacéis ahí los ingenieros en la supervisión. Proyectos de obras de ingeniería. Nosotros sabéis que la ley lo exige a partir de los 500 euros, ¿no? Preceptivamente, pero nosotros en Diputación estamos pidiendo la supervisión de todos estos que superan los 100.000, que nos piden subvención desde los ayuntamientos. Y pedimos que sean supervisados técnicamente y a veces, claro, el servicio de ingeniería encuentra defectos, graves defectos en esa redacción del proyecto. Es necesario reformularlos para que garanticemos la eficiencia en la contratación, ¿no? Y para que garanticemos el uso de los fondos, ¿no? Porque la supervisión a veces pone en manifiesto. Ahí me copia mucho. Sí. Yo, bueno, quería hacer un comentario sobre la supervisión de los proyectos. España tiene dificultad, lo comentaba antes con Ana, sobre justamente el retraso a veces enorme en la aprobación técnica de los proyectos. Una por miedo del órgano que supervisa y responsabilidades con el cálculo de especialistas, que no debería ser así, porque el ser arquitectos formales nada más, y les metan también en las responsabilidades incluso penales, y después si no fuera un proyecto que va a tener dificultades después, accidentes o daños en la ejecución por efectos de proyecto. Cuando debe ser un tema más bien formal. Y de esta manera, España lo está teniendo son mucho dinero de los fondos europeos porque no se cumple. En cuanto a la ejecución, no solamente de las obras, sino por los proyectos de ejecución. Es importante, fíjate, si me permites un paralelismo, ¿no? En el mundo de las cuentas de las empresas, ¿no? Hay alguien que es economista, que formula unas cuentas anuales de una empresa, pero hay un auditor que la supervisa y que garantiza que esas cuentas tengan la imagen fiel del patrimonio, ¿no? Pues para mí lo mismo pasa en los proyectos de obra. Es decir, hay un redactor del proyecto que es un experto en la materia, un ingeniero, un arquitecto competente en la materia que redacta el proyecto. Pero es importante que otro desde fuera, con ojos de independencia y objetividad, vea ese proyecto y supervise si efectivamente puede cumplir los objetivos para los que se hace y si están bien formulados los precios y está bien formulada la solución, también la solución técnica, ¿no? Yo me he encontrado recientemente un caso que nuestra ingeniera de caminos decía que no está bien realizada esa definición técnica del proyecto. Entonces, para nosotros es importante, no vayamos a gastar el dinero de la administración en obras que a la postre nos van a crear problemas, ¿no? Y hay que fijar plazos. Hay que fijar plazos en cuanto al proyecto que tiene fondos europeos, no había Bueno, ya hay un procedimiento de urgencia para tramitar, los que están con fondos europeos ya se tramitan, es lege, digámoslo así, de oficio, ya se tramitan por el procedimiento de urgencia, lo ha establecido así el Real Decreto 36.000, el Decreto Ley 36.000, de que para todos los proyectos, todos los contratos relativos a financiados con fondos europeos, Next Generation, pues pueden darse por la vía de urgencia, con lo cual los plazos se reducen a la mitad. Pero bueno. Muy bien.
Bueno, pues entonces, en tema de incidencias, pues esto también está hablado ya en el capítulo anterior, aunque no lo hemos comentado aquí, pero hay alguna cosa específica, el tema suspensión de las obras, modificación del contrato también está en el capítulo anterior, pero aquí también hay más específico del tema de obras, de unidades de obra nuevas, de cosas de este tipo, ¿no? O sea que, de alguna manera, esto está muy relacionado con el capítulo 5 de ejecución, ¿no? Y la extinción del contrato, bueno, pues la resolución del contrato no es igual que el caso general del capítulo 5, y ya la finalización del contrato de obras normal, pues sí tiene unas cosas concretas, que es el tema de la recepción de la obra, del periodo de garantía, de la certificación final de obra, la liquidación y todo el tema de responsabilidad por ruina, por vicios ocultos, etcétera, etcétera, que establece. En ejecución también muy importante los controles de calidad, que contratamos con otra empresa, ¿no? Que garantice esa independencia y esa objetividad y que pone de manifiesto efectivamente que los materiales y el proceso que se sigue para la ejecución de la obra pues cumple con esos parámetros de calidad, ¿no? Que cumple con esas condiciones. Para mí son los contratos que nosotros llamamos conexos a la obra principal, ¿no? Pero que son muy Las asistencias importantes, técnicas a la claro, gestión de los obras, ¿no? servicios de consultoría y asistencia técnica, pero son muy necesarios para la correcta ejecución de la obra y ayudan, creo yo, también a quien ejerce la dirección de obra, ¿no? Claro, claro. Como responsable. Hay un tema importante que os quiero comentar relativo a la suspensión de las obras, que está afectando a los contratos de asistencia técnica y consultoría que asisten a la obra principal. No tienen contraprestación económica, se suspende la obra, no se generan certificaciones, el consultor está con su equipo humano, incluso redactando las modificaciones pertinentes, y no cobra. Eso no está bien. Eso de una parte. Y de otra parte, la supervisión, la revisión de precios de los contratos que tampoco la tienen. Ahora, es un problema gravísimo. Esperemos que se resuelva cuanto antes. Muy bien. Bueno, pues entonces el libro tiene el capítulo este de contratos de obra tiene una referencia a los contratos privados de obra, muy general. Como sabéis, teóricamente se basa en el Código Civil de 1889. Hay vamos, antiquísimo en la lectura de los artículos, ¿no? Y entonces hay una docena de artículos, básicamente, y de hecho están recogidas en el libro y comentadas un poco. Y luego el tema de la ley de ordenación de edificación, que sin ser desde luego una ley de contratos, pero sí que es una ley que tiene mucha relación con el mundo del contrato en la ejecución de obras de edificación, lógicamente, ¿no? Aunque en edificación pública, digamos, en edificación pública es la aplicación la ley de contratos y esta de la edificación solo con carácter subsidiario. En fin, se hace una referencia a los aspectos básicos de la importancia que le da la ley al tema de la redacción del proyecto y a la aprobación del mismo, todo el tema de la recepción de la obra, que es muy importante, todo el tema de los agentes que intervienen en el proceso edificatorio, todo el tema de las responsabilidades, los seguros, etcétera, pues también se trata aquí en este capítulo, ¿no? Y ya por último, como os decía, de estos modelos FIDIC de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, al cual el miembro de español es Tecniberia, han elaborado unos modelos y aquí se pasa revista pues, a dos de ellos. Uno, el que sería un modelo tradicional, digamos, del proyecto redactado por el cliente o consultor, y entonces pues el contratista ejecuta la obra, ahí hay posibilidad de modificaciones, de acuerdos, etcétera. Interviene una figura interesante que es la del ingeniero, un poco que es algo más de tipo mediador entre partes que nuestro director de obra, por ejemplo, ¿no? Que sería. Y el otro modelo que comento también, ya insisto, a modo de reseña, porque hago referencia lógicamente a esas publicaciones o sea, que tampoco me quiero meter en casa de nadie, pero sí que me ha parecido interesante hacer una nota aquí en el libro, ¿no? El otro modelo es el modelo de contrato llave en mano, ¿no? En el que el contratista se involucra más en todo el proceso de la redacción del proyecto constructivo, de la ejecución de la obra, incluso de puesta en marcha de la obra, pues formación de personal, elaboración de manuales, etcétera. Bueno, y con eso terminaría el capítulo 6. El capítulo 7, pues claro, no podía faltar, como en clase de proyectos, pues un capítulo dedicado a los documentos del proyecto, porque tiene mucha relación con el mundo del contrato de obras, ¿no? Entonces se pasa a revista los documentos del proyecto de acuerdo con el orden lógico de elaboración, el orden secuencial de elaboración. Es decir, primero serían los anejos de datos de partida, todo el tema de recogida de información, estudios previos, luego ya sería en paralelo todo el tema de los anejos de dimensionamiento más los planos.
Luego ya pasaríamos al estudio de los precios, la justificación de precios, cuadros de precios, mediciones y presupuestos, y ya terminaríamos con otros anejos que me da pie luego para hablar un poco de aspectos de legislación ambiental, de legislación de seguridad y salud, que también aparece en el libro, y por último ya terminaría con la redacción del pliego de precisiones técnicas particulares, tantas veces copiado de aquí y de allá, y la redacción ya último de la memoria descriptiva que da fuerza, que da unión, que da enlace a todo el proyecto, ¿no? Bien. El capítulo 8, ya vamos terminando, se introduce en el libro un poco pues pensando en aquellos lectores que no están muy familiarizados con estos temas de rentabilidad y de financiación, para entender luego mejor el tema de los contratos de concesión, ¿no? Entonces tiene dos partes, una de rentabilidad, entonces ahí en esa parte pues se analizan los costes y beneficios derivados de un proyecto de inversión, que pueden ser desde la óptica del ente inversor o del privado inversor o que sea, ¿no? Es decir, costes y beneficios primarios, y los que son desde la óptica de la colectividad, ¿no? Costes y beneficios secundarios, ¿no? Entonces, evaluados estos costes y beneficios en la medida que puedan determinarse a lo largo de un periodo de evaluación, como máximo, lógicamente, la vida útil de la inversión, pues se podría sacar un indicador de rentabilidad de esa inversión. Y esto se puede hacer desde la óptica de la propiedad, es decir, pues costes y beneficios primarios, o desde la óptica de la colectividad, primarios y secundarios. Claro, si una inversión, desde el punto de una inversión pública, desde el punto de vista social, sale un buen indicador, es decir, que esta inversión es buena, es adecuada, es necesaria para la colectividad, pues en principio debería abordarse, ¿no? Y ahora entraríamos en la segunda parte del capítulo, ¿no? De financiación. Debería abordarse. Entonces, bueno, pues si hay fondos presupuestarios públicos del órgano inversor o posibilidad de que haya compromisos de ejercicios futuros para abordarlo, pues eso sería lo ideal, ¿no? Pero claro, si eso no lo hay, o son insuficientes, o no están disponibles, o no tal, y el ente, digamos, la gran administración de la que cuelga el ente, sea el Estado, etcétera, comunidad autónoma y tal, no tiene mayor capacidad de endeudamiento, pues entonces hay que empezar a pensar, ¿no? Habría que empezar a pensar en si esa inversión es susceptible socialmente de establecer un sistema de peajes o de tarifas o de tasas, ¿no? Bueno, has dado un tema que ha sido polémico aquí en Galicia, Ya. Hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo, ¿no? Donde se ha financiado a través de un sistema de colaboración público-privada, ¿no? En el que se paga la inversión, se paga a lo largo de un largo periodo de tiempo, ¿no? Había la posibilidad de financiación presupuestaria directamente y que la administración se endeudase, o esta posibilidad que quizás en una visión no completa el Consejo de Contas pues ha sido crítico, ¿no? con la gestión que ha llevado a cabo la Xunta de Galicia en este tema. Pero es un tema polémico. Eso mismo se ha hecho en Santander. En administrativa, por ejemplo, lo que es la explicación de la vía, como salud, Claro. vía, etcétera, años, de alguna manera está escribiendo una obra que es para uso público, pues puede ser pública, totalmente libre de peaje o lo que sea. De alguna manera la está poniendo en marcha una empresa privada, o sea que esa persona ya muchas ideas. Yo creo que no está mal, yo creo que está bastante bien. Sí, hombre, son fórmulas que han nacido ya sí, hace casi un siglo, ¿no? Y que han funcionado muy bien en casi todos los casos, en algunos no. Hubo autopistas de peaje en España que ha habido que rescatar, ¿no? Porque han fallado las previsiones de financiación de esas empresas privadas, ¿no? Pero bueno, son fórmulas necesarias para las grandes obras. Eso mismo que dices del hospital ha sido también la solución del Hospital Valdecilla, el Santander, la última. Solamente que allí faltaba poca inversión física de obra. Estaba casi terminado, pero estaba paralizado. Y entonces al final se hizo así. Se lo llevó Ferrovial. Hicieron entonces el contrato, que no lo hemos citado, que existía antes, que se llamaba contrato de colaboración público-privada, la ley de 2007, que ahora ya no aparece, pues claro, ese contrato puede ser un contrato de concesión de obras o de servicios. O sea que es el contrato de concesión de obras, claro. Y se hizo así. Y al final, y lo hicieron por el procedimiento que regulaba ese contrato, que es el procedimiento de adjudicación del diálogo competitivo. Entonces estaba reservado exclusivamente para ese contrato. Y al desaparecer el procedimiento, queda ahí para cualquier otro contrato que se aborde, ¿no? Leeremos con mucha atención este capítulo de tu libro, ¿eh? Bueno, pues entonces lo que os decía es que, claro, habría que pensar, bueno, esto se podría poner un sistema de peajes de tarifas como la primera idea, ¿no? Y dices, bueno, pues si eso es posible, socialmente es posible,
pues a lo mejor un privado puede tener interés en hacer esa inversión que a mí no me llega y que es muy, muy útil para la sociedad y que hay que hacerlo ya, porque el ya es dentro de 5 o 10 años. Si es ya, es dentro de 5 o 10 años verla, ¿no? Si no es ya, pues pueden pasar 30 años y entonces ya, ¿no? Si es tan buena, pues puede, oye, los efectos positivos que tiene luego en generación de empleo, zonas rurales, de no sé qué, de tal Hay que valorar todo eso. potenciar, ¿no? Es lo que, bueno, pues entonces, si eso es posible, pues entonces el privado hará su análisis, bueno, también lo hará la administración, lógicamente, pero el privado, el licitador hará su análisis y verá si le interesa y si compensa. Y si compensa va, y esa no es la inversión que quiere el privado, sino es la inversión que necesita, se ha estudiado por el ente correspondiente, y evidentemente, pasados los años de que se haya ya resarcido de los gastos que esté establecido de la duración del contrato, de la concesión, pues revierte a la administración. Claro, puede ocurrir que no salgan las cuentas y claro, la administración tiene interés en que efectivamente esa inversión se haga. Entonces la ley contempla la posibilidad de establecer ayudas, ya sea en la construcción o en la explotación o ambas cosas, para que el privado pues al final se anime y vaya a ello. Claro, eso sí que tiene que estar muy claro, que tiene que estar bien claro definido en los pliegos, ¿no? Cuáles son esas ayudas y cuáles van a ser y tal, de forma que los licitadores en sus ofertas incluso pueden valorar el ofertar igual una cantidad menor, ¿no? Y eso tiene un peso, ¿no? Claro, claro. Bien. Eso puede recurrir a la jurisdicción contenciosa por el equilibrio económico y financiero de la concesión y demuestran que han actuado con limpieza. Eso sí. Bien, y entonces pues eso ayuda podría ser. Pero claro, podría ser, antes decía que esté socialmente tal, poner unos peajes, pero podría ser que no fuera, ¿no? Como es el caso de un hospital, ¿no? No vas a cobrar, uno que se va a operar, no le vas a pedir que pague, ¿no? Entonces, si es público, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues eso también ocurre, por ejemplo, ha ocurrido con autovías, ¿no? Autovías de estos de peaje a la sombra y tal, ¿no? Peaje en sombra, pues, o sea, aquí en Galicia tenemos, realmente la infraestructura está ejecutada y entonces a base de la explotación de alguna manera se resarce el privado. Bueno, pues esto, que es un contrato de concesión de obra, no deja de ser una colaboración público-privada, ¿no? Porque de alguna manera se reparten los costes y tal. Pero esa relación, esa colaboración también se puede afianzar más o cerrar más si no solo se reparten costes, sino se reparten riesgos o una parte del riesgo. Porque claro, el riesgo principal lo tiene que seguir asumiendo el privado, porque si no, no hay contrato de concesión. O sea, de eso desde el principio se ha dicho, el riesgo operacional. Pero claro, que el privado asuma el riesgo no quiere decir que asuma todo el riesgo, ¿no? Y así se podrían ver, y en el libro, la ley no lo prohíbe, pero tampoco lo contempla. Y allí en el libro sí que igual me pasa un poco de pues una idea, ¿no? Decir, bueno, posibilidad de que en esos pliegos, en función de distintos niveles de demanda, establecerse diferentes niveles de ayuda, pero establecidos claros. Y eso no quiere decir que no asuma riesgo, porque mientras la demanda va cayendo hasta el siguiente nivel, todo esto sí lo voy perdiendo, ¿no? En fin, bueno, eso es me parece, ahí está contemplado. Me parece muy interesante y las subvenciones a la explotación son necesarias a veces para determinadas obras que si cobras toda la prestación al sector privado pueden ser insostenibles desde el punto de vista económico y pueden no ser viables, ¿no? Por eso todo eso tiene que estar muy bien definido también en el estudio de viabilidad. El estudio de viabilidad que lo exige contratos de concesión, la ley. Viene ahora en el capítulo siguiente, esto como, que es que igual le da una, que es que le he dado de más, ahí está. Bueno, y entonces ahí ya sería el último capítulo, eso ya terminaría, ¿no? Que se habla sobre los contratos de concesión de obras y de servicios y también sobre el contrato de servicios, ¿no? Entonces el contrato de concesión de obras, bueno, pues lo mismo que decía en el contrato de obras, este capítulo se analizan solo los aspectos específicos, porque los aspectos generales de preparación, de adjudicación y de ejecución, pues ya están. Aunque se repasa aquí, aquí al lector se le dice, oye, mira que esto ya se ha visto, lo importante es esto y tal, para que no se pierda, ¿no? Y ya se entra en los aspectos específicos. Entonces, tal como tú decías, en las actuaciones preparatorias está el tema de estudio de habilidad ante proyecto y proyecto. Estos no siempre son obligatorios unos u otros, los hay simplificados, los puede hacer el particular, los puede hacer la administración, etcétera. Es un poco galimatías. Entonces, en el libro hay como un cuadro, un organigrama, de una casuística. Lo estoy viendo. Que, sí. Bueno, que puede facilitar, no sé. Bueno, a todo esto puede que haya alguna cosa, porque todas estas cosas los haces interpretando la ley, ¿no? O sea,
procurado. No, bueno, Podría haber alguna cosa que tal. ha sido muy Oye, pues, creativo, por ¿eh? eso que lo lea la gente. Ha y sido muy diga, mira, creativo. esto no está bien, y si hay ediciones futuras, pues se corrige. O sea que, claro, al interpretar la ley, pues al final, para hacer una tabla, es como para hacer el cuadro que hemos visto antes. En el fondo hay que interpretarlo, ¿no? Sí, sí, Eso sí. es lo que quiere decir, o como yo lo entiendo, ¿no? Bueno, entonces, esto en cuanto a actuaciones previas. Y en cuanto al desarrollo del contrato, bueno, pues alguna cosa ya, lo específico es el tema económico y financiero, que en el fondo ya lo hemos comentado, ¿no? Pueden ser con fondos, o sea, el funcionamiento puede ser con peajes, con tarifas, pueden ser ayudas a la administración a construcción y explotación, y puede ser una cosa muy importante, que es siempre suele ser muy rentable, que es instalaciones auxiliares, ¿no? Pues como restaurantes o cafeterías, áreas de servicio, cosas de este tipo, que lo puede además subcontratar el concesionario o no, y suelen ser francamente rentables, que Sí, mejoran sí, también. son fuentes de ingreso muy necesarias para el Muy equilibrio importante, financiero, porque ¿eh? yo siempre digo, la gente igual protesta de que si va en la autovía un no sé qué y luego entran al restaurante y se gastan ahí. No, son un complemento, Mira, no, son un complemento de, son un complemento de financiación muy importante, sí. Bueno, y el otro tema que hay que comentar es el tema del mantenimiento del equilibrio económico del contrato. Y esto es lo que tú comentabas antes, ¿no? Hay una situación de equilibrio, entonces si este equilibrio se rompe como consecuencia de una actuación de la administración, que puede ser en la propia ejecución de la obra o en la explotación, o por causas de fuerza mayor, normalmente siempre suele ser en contra del concesionario, podría ser que no. La administración está obligada, bueno, y en otro caso también, a mover sistemas de peajes o lo que sea para restablecer este equilibrio. No se interpreta ruptura del equilibrio cuando lo que se produce es una caída de la demanda respecto de la demanda prevista. Ahí entra dentro del riesgo, ¿no? Operacional. Salvo que hayamos establecido esa idea de posibles umbrales, ¿no? Pero bueno, pero lo que sí permite la ley es ampliar ciertos supuestos El plazo. hasta un 15% el plazo concesional para intentar resarcir al concesionario un poco de esta pérdida de demanda, que es pérdida de ingresos. Claro. Tema muy manido, tema muy debatido. Fíjate, Fernando, desde el año 1916 el Consejo de Estado francés tuvo que pronunciarse sobre la concesión del gas en la ciudad de Burdeos. La empresa contratista pues utilizaba carbón para alimentar el sistema, ¿no? Y entonces Alemania invade Alsacia y Lorena, regiones que son productoras de carbón, ¿no? Con lo cual este riesgo imprevisible no era previsto, no era posible preverlo en el contrato, ¿no? Y la empresa concesionaria del gas pidió la revisión de precios y el Consejo de Estado francés creó esa doctrina que después fue copiada en el derecho interno español, de la doctrina del riesgo imprevisible, ¿no? Y después está también esas circunstancias que a veces son medidas de política económica general que adopta la administración y que inciden en la economía de la concesión. En los años 80, en la Comunidad Autónoma de Madrid, se adjudicó el servicio de ambulancias estableciendo un precio por kilómetro, ¿no? Y en ese precio, claro, la empresa adjudicataria tuvo en cuenta los precios de la gasolina y los impuestos vigentes en ese momento, ¿no? Entonces después hubo una subida, creo que fue en el año 86, una subida generalizada de esos precios, ¿no? Y además hubo un incremento del impuesto especial, que fue una medida del gobierno, ¿no? Y entonces también los tribunales aceptaron que había del equilibrio económico de la concesión. Esto mismo se nos esgrimió en la Diputación Provincial cuando el Teatro Colón estuvo en gestión indirecta en la concesión de servicios que teníamos del Teatro Colón. La empresa concesionaria esgrimió esto cuando en el año 2012, en plena crisis económica, el gobierno de aquel entonces decidió incrementar los tipos impositivos para los actos culturales, ¿no? Pasaron al tipo general, 20%, y estaban en el tipo reducido el 4%. Entonces la empresa concesionaria nos esgrimió esto para solicitar el equilibrio económico de la concesión y que le pagásemos una subvención de explotación superior. En Diputación llegamos a la conclusión de que el IVA es un impuesto que se repercute, ¿no? Y entonces no forma parte de la cuenta de explotación y que no incide en la economía de concesión. Desestimamos la solicitud y la empresa se aquietó y no fue a la vía contencioso administrativa. Pero es un tema, desde luego, apasionante, el del equilibrio económico, claro, porque las concesiones de servicios, las concesiones de obras públicas, son a muy largo plazo. Es decir,
no se sabe lo que pasa en el futuro, ¿no? Tengo áreas de servicio que las tramité, las de las categorías gallegas, las tramité todas. He tenido reclamaciones de Tribunal Económico Administrativo Regional. Por suerte las gané todas, Qué bien. pero tela, ¿eh? Bueno, claro, es que son, ya digo, son contratos de muy larga duración. Claro, Y como puede pasar decía, cualquier cosa. y como decía el profesor Fuentes Quintana, a un año vista se pueden hacer predicciones, ¿no? A más de un año se hace magia. Y efectivamente, no sabes lo que va a suceder a lo largo del tiempo. Y a veces hay incidencias de política económica general o bien del mercado interno que afectan a la economía de la concesión y rompen ese equilibrio. Lo que viene diciendo la doctrina del riesgo imprevisible, del factum principis, ¿no? Del hecho extraordinario, es que la administración tiene que acudir en auxilio del concesionario y responder y restablecer un equilibrio económico. Me leeré con mucha atención este capítulo del libro. La verdad es que el libro es muy completo, muy amplio, ¿eh? En las 500 y pico páginas, aparte de todas las figuras, que son francamente didácticas, pues para quien quiera estudiarse este tema y para quien quiera tenerlo, que va a ser mi caso, yo no me lo voy a leer de golpe, pero voy a tenerlo Yo lo he pedido. en mi despacho, voy a tener en mi despacho. Cuando vengan asuntos que puedan estar resueltos aquí, acudiré a tu libro. Acudiré a tu libro. Yo lo vi, o sea, Bueno, hay que ser crítico, ¿eh? Porque, No, no. oye, que ya te digo que hay cosas que como están puestas y tal, es lo interpretable de, hombre, yo he consultado a gente un poco... No, hombre, y experta pone de en manifiesto... eso al escribirlo, pero bueno, al final es de tirar para adelante. No, no, y de veras que has englobado todas las materias en estas 500 y pico páginas muy bien, muy bien. Está francamente bien estructurado, está muy bien estructurado. Y además, históricamente, Históricamente está bien recogido y aborda toda la problemática que tenemos hoy en día. Yo lo hablo desde el punto de vista de la administración, toda la problemática que se nos presenta y, por supuesto, quienes se asesoren a empresas privadas y quienes trabajen para empresas privadas también han de tener este libro, porque si pelean con la administración, si litigan con la administración, aquí pueden tener ideas, soluciones y alternativas. además hay materia que podríamos debatir entre gente que nos dedicamos al mundo del derecho, que yo soy ingeniero también, podemos debatir hasta el infinito y podemos llegar incluso a soluciones que podríamos acoger a base de debate en esta materia, porque es muy compleja. Se busca siempre el criterio de justicia, de igualdad de justicia, pero a veces es complicado decir, no, por la teoría del riesgo, salvo el riesgo imprevisible que has apuntado la doctrina francesa, que creo que es muy importante. Sí, es un tema que ha generado mucha literatura y que está y seguirá estando de actualidad siempre. Por tanto, yo insisto, leeré con atención toda la parte relativa al equilibrio económico de la concesión, porque me parece los temas que puntualizas aquí en el índice pues son todos muy necesarios. Nos dejó la codificación de las normas. Sí. Y quieras que no, nos dio orden a la estructura mental jurídica española. Parece ser que Napoleón llegó un día al Consejo de Estado francés y les dijo: así como tengo un orden en el ámbito militar, quiero un orden en el ámbito civil. Y entonces crea cuerpos de funcionarios, entre ellos cuerpo de ingenieros para la administración francesa, y crea también un código civil donde codifica toda la legislación civil dispersa, ¿no? Y de ahí copió España. Y incorporamos. Y de hecho ahí vemos que está Betancourt, pues estos tenían uniforme como si fueran militares, o sea, Claro. que sí. Ahí lo tenemos también. Eran cuerpos especiales y, hombre, no eran militares, eran civiles, pero tenían como, vamos, como si fueran Un militares. día recuerdo hablando con José Luis Merangil, que para descanse, me decía que los ingenieros éramos mentes preparadas para el mundo del derecho. Y yo dije, no todos, los matemáticos sí, porque hay ingenieros matemáticos como Betancourt, una mente preclara también. ¿Por qué? Porque no nos gustan las inecuaciones, nos gusta la igualdad. 2 si no son 4, no son 400. Entonces, claro, no hacemos trampas con... No hacen trampas con el lenguaje. Y nos gusta la exactitud, lo matemáticamente correcto. Y la justicia está en la igualdad. La igualdad cuando no hay que tratar de modo desigual o desigualdad, es un concepto jurídico que lo aplique para atender al desfavorecido, para buscar la igualdad social por los aspectos. Bueno, ahí hay que buscar la igualdad y la equidad, que decía Equidad. Platón, la dulcificación de la justicia. No, bueno. Pues animamos a leer el libro. Bueno, No sé si las personas que están por aquí quieren hacer una pregunta, alguna intervención. Voy a terminar un momento Venga. esto que ya está prácticamente hecho, ¿no? Entonces, en cuanto a la extinción del contrato, las singularidades en la extinción normal no tiene mayor complejidad,
pero sí en el tema de resolución del contrato de concesión. Y ahora voy a hacer referencia a lo que dije al principio, que fue un cambio introducido por la Ley de Régimen Jurídico en el año 2015, ¿no? Entonces, claro, cuando un contrato de concesión se resuelve, pues bueno, como todos los contratos, ¿no? La parte que es imputable, pues deberá resarcir a la otra parte, ¿no? Por daños y perjuicios, ¿no? Eso es obvio. Pero en las concesiones hay un hecho más, y es que, claro, esa infraestructura que debería devolverse al final del periodo concesional, pues alguna vez se rompe el contrato, esa infraestructura teóricamente se revierte a la administración antes de tiempo, ¿no? Entonces, claro, la administración debería de abonar el valor que tiene esa concesión. Entonces, claro, la ley antes del 2015 no distinguía de si era imputable la resolución a la administración o a otra causa. Y era de la siguiente forma, es decir, se establecía que si esa infraestructura vale el 100% en el momento en el que arranca la concesión, ¿no? Porque está nueva, sin estrenar, ¿no? Teóricamente vale 0%, aunque tiene que estar en perfectas condiciones de uso correctas, ¿no? Pero vale el 100% porque si llega al final, pues la tiene que entregar el concesionario sin percibir ninguna cantidad a cambio. Entonces la idea es que esa especie de amortización sería lineal, es decir, que si se rompe el contrato a mitad de la concesión, pues esto tiene el 50% del valor inicial que debería de pagar la administración. Y ese era el sistema. Y bueno, y ese fue el problema también con el tema de las radiales de Madrid, con el tema de la década pasada de la crisis financiera, ¿no? Entonces ese fue el cambio de la ley. Dice, bueno, eso solo va a ser así ahora en el caso de que la resolución sea imputable a la administración, es decir, que quiera romper ese contrato porque quiera liberar a los usuarios del pago o lo que sea. Pero en los demás casos no va a ser así, sino que va a ser el valor, la administración tendrá que dar el valor que tenga eso en el mercado, ¿no? El valor real. ¿Y cuál es ese valor? Bueno, pues entonces la ley establece, que aquí se comenta, hay un ejemplo, como es una forma de elaborarlo, que se establecerá un sistema de subasta al alza a partir de un tipo de licitación, que digo que viene con la ley cómo hay que determinarlo, y entonces los licitadores, que por supuesto que reúnan los requisitos de calidad, solvencia, etcétera, para poder hacerse con la concesión, pues presentan ofertas por encima de ese tipo de licitación. Entonces, si alguien presenta la mayor oferta o lo que sea, pues esa cantidad se le abona a la administración y la administración es la que le entrega al concesionario que se ha resuelto el contrato. Que puede ser imputable a él o no imputable. Lo que no es, lo que está claro es que no es imputable a la administración. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué puede ocurrir? Pues que nadie presente oferta, ¿no? Con el tipo de licitación, ¿no? Hay un momento de crisis, entonces... Bueno, entonces la ley dice que se pondrá una segunda subasta con el tipo de licitación igual al 50% del primitivo. Y entonces ahí ya es probable que alguno entre a ese asunto. Si no entra nadie, pues entonces la administración se queda esa concesión abonando ese 50% del tipo de licitación inicial, y esa es la cantidad que se queda, se resuelve, ¿no? Es una subasta civil, vamos. ¿Verdad? Bueno, pues ese es el procedimiento que se ha establecido en el caso en que la administración no sea el culpable de resolver el contrato, ¿no? Bien. Muy interesante. Sí. Bien, y ya está. Y entonces el contrato de concesión de servicios, pues no voy a decir prácticamente nada porque es muy similar al contrato de obra. Sin embargo, si se analiza sus artículos, todavía se ve que algunos se parecen mucho, nacen del antiguo contrato de gestión de servicios públicos de la Ley de Contratos del Estado, ¿no? Con sus modificaciones posteriores, ¿no? Y entonces cabe pensar si a lo mejor es que ese contrato es que es hijo del otro, ¿no? Y bueno, pues sí se parece, pero conceptualmente no es, porque así como el contrato de gestión de servicios públicos se refería a un contrato para prestar un servicio público, mientras el contrato de servicios era un servicio a la administración, ahora no es así. Lo que diferencia la concesión de servicios del contrato de servicios es si el privado asume o no riesgo operacional. Entonces, tendremos concesión de servicios si ese privado asume ese riesgo. Normalmente será servicios al público, pero podría hacerlos a la administración. Y por el contrario, el contrato de servicios, el contratista no asume riesgo de la operación, riesgo de explotación, normalmente será un servicio a la administración, pero podría ser servicio al público. Sí, sí. Y ya termino entonces con el contrato de servicios. Ahí, como bien sabéis, puede ser de actividad o de resultado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ingeniero nuestro, de actividad es lo que tú comentabas antes, de una asistencia técnica a una dirección de obra, que comentabais vosotros, ¿no? Y de resultado, pues está claro que es un estudio de habilidad, un proyecto constructivo, eso está claro, ¿no?
Entonces, la ley y el libro un poco también dedica algo de atención para el tema de la redacción de proyectos de obras, ¿no? Porque tiene mucho que ver con el tema del libro y eso, ¿no? Y entonces ahí también cita el tema de la responsabilidad en la recepción por errores o deficiencias, que es el famoso 314, que este artículo es aplicable también, yo creo que es el único en ejecución que es aplicable a los no poderes adjudicadores también. Lo dice expresamente la ley, ¿no? En un artículo que dice tal, los poderes no adjudicados y tal. Y luego, pues el tema también que viene en la ley de penalidades por desviaciones del coste de las obras respecto al presupuesto del proyecto, siempre que sea lógicamente imputable a vicios del proyecto, ¿no? Y indemnizaciones por daños a la administración a terceros, también consecuencia de defectos del proyecto. Y bueno, con eso terminaría, y aquí ya os pongo la última, ¿no? Que es un poco, porque a veces me preguntan, bueno, ¿y cómo se compra el libro? Tal. Pues lo más cómodo aquí que estamos en el colegio es en la librería del colegio en Madrid, porque ya lo hablé con el secretario general y me hizo ese favor de que ahí estuviese y ahí. Y luego también pues en la propia UC, pero la web de eso es bastante complicada. ¿Eh? Y bueno, pues esto es todo. Pues gracias por vuestra atención. Yo lo compro por Amazon, no me gusta nada Amazon. También, no lo he dicho por aquella, No. lo más fácil igual ahora. Yo llamaremos llamaremos al Colegio Nacional, a vuestra librería, para encargarlo, claro que sí. Muy bien, Muy bien. bueno, muy bien. Pues no sé si queréis preguntar alguna cosa, A ver, se me ¿verdad? ocurre una reflexión final ahora, ¿no? Y es, la redacción de un proyecto es una prestación de carácter intelectual, ¿vale? Es decir, eso lo tengo claro y además la Junta Consultiva de Contratación lo ha dicho ya, ¿no? Es una prestación de carácter intelectual. ¿Y la dirección de obra? Pues yo creo que también debería de ser. ¿Es prestación de carácter intelectual? También, porque Yo creo que ahora también. puede ver defectos del proyecto y tiene que analizar cálculos, todo. O sea, hace una revisión de todo e incluso ve algo que puede estar. Y luego tienes que interpretar el proyecto, o sea, que es que a veces el proyecto no está del todo y también es normal el último detalle, y hay lo que llaman las órdenes del director de obra que van Sí, en el libro de van en el órdenes. libro de órdenes. Sí. Entonces, si el director de obra es un trabajo intelectual, pues la asistencia técnica, evidentemente también, porque además es que ellos físicamente no hacen obra. Os lo digo porque Claro, esto o sea que- tiene, como sabes, tiene su repercusión práctica en cuanto a que en los procedimientos de licitación hay que darle una preponderancia de valor Efectivamente. a los juicios de la valor calidad. sobre el precio, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también es bueno para vuestro colectivo, en el sentido de que se va a valorar más. Yo creo que lo lucharon los consultores Sí, 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 cuando la redacción de la ley. lo lucharon y lo han ganado. Es que se ve bastante claro de que es una cosa de que, bueno, con la tramitación de la ley. El primer proyecto que me tocó hacer como profesional fue un proyecto, o sea, redacción del proyecto y ejecución del proyecto. O sea, tuve que redactar el proyecto, fue supervisado por un consultor externo y tuve que llevar la dirección de obra. En un dique seco en el Musel, en el puerto del Musel. Y recuerdo que todos los libros que tenía de geotecnia, tal, los fui aplicando, de geología, para analizar fósiles, para ver la permeabilidad en los estratos submarinos, la zona donde íbamos a implantar el vaso. O sea que al final estás utilizando toda la ciencia que has estudiado para ver que lo que has proyectado después cumple, o sea, que aunque el proyectista haga esta labor, tú como director del proyecto de la obra tienes que realizar una serie de cálculos y comprobaciones, porque es tu responsabilidad también. Claro. O sea, necesitas el trabajo intelectual. Una sentencia, sí, es verdad, lo he visto yo hace no. Sí, sí. Sí, lo he leído en algo del colegio que mandáis, yo creo que sí que lo he leído. O sea, tan lo es que yo en Gijón fui presidente del Comité de Seguridad y Higiene del Trabajo, con los operarios tenemos 3 a 4 muertes anuales en los años anteriores y nosotros visitamos los tajos, calculábamos, por ejemplo, si un cajón salía con el agua límite de estabilidad, el ingeniero iba primero, es decir, ¿por qué? Hacía el cálculo, la comprobación, había válvulas, o sea, es un trabajo permanente de análisis del riesgo y comprobación de los resultados. Pero vamos, te juegas la vida muchísimas veces, no porque la quieras arriesgar, sino porque sabes de situaciones delicadas y tienes parámetros suficientes de seguridad. De hecho, a Ángel Arévalo le propuse el proyecto de seguridad y salud, y se hizo el decreto 55, el Real Decreto 55/86, del cual la directiva europea copió el decreto español. En una reunión que tuvimos aquí en La Coruña, en el Paseo de la Marina,
cenando con vocales de varios colegios profesionales de ingeniería. Yo estoy con él, le dije, Ángel, es importante que lo llevéis, presida el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, Ingeniero de Caminos, y entonces hizo esa normativa que recoge la idea del proyecto de seguridad e higiene, el proyecto de seguridad y salud. Esa